Ya, muy bien. ¿Qué es un texto entonces? Marcelo, por favor, lee qué es un texto. Solo la primera parte, ¿ya? Ya, profe. Muy bien, ¿qué es un texto? Léelo. La palabra texto proviene del latín textus. Que significa tejido, trenzar o entrelazado. De modo que en el origen mismo de la idea del texto se encuentra su capacidad para contener ideas en un hilo o una secuencia de caracteres. Muy bien, ¿sí? La Entonces, segunda parte chicos, también. ya termina, por favor, ¿eh? Se entiende por texto una composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura, cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. Muy bien, gracias, Marcelo. ¿Sí? Entonces, su compañero ha leído acerca de dónde viene esa palabra texto. Viene del latín texto. Tres cositas. Tejido, trenzar o entrelazado. ¿A eso qué se refiere? Que tú vas a, claro, de una palabra que vas a formar otra a continuación. ¿Y cómo lo tejo? Con los conectores. Los conectores que ustedes ya han aprendido. Entonces, tejo mis palabras, tejo oraciones que tengan sentido, que tengan relación, entonces, para armar un texto, un párrafo, y así sucesivamente, que tengan un sentido lógico, una coherencia. ¿Sí? Y eso a ti, ¿en qué me va a brindar a mí? Te va a brindar información. ¿Sí? Te va a brindar conocimiento, un texto. ¿Ya? Así que eso es recordar que es un texto. ¿Se acuerdan este cuadro? No sé si ustedes se acuerdan en quinto, en cuarto, de repente lo han hecho cuando ya han pasado los grados. ¿Ya? Hay tipos de textos. Estos 5 que ustedes observan en su pantalla, estos 5 textos, son los más usados, lo común, lo que a diario vivir lo experimentamos, lo vemos, lo observamos. Cuando tú vas a un puesto periódico, vas a ver información. Cuando tú tienes un libro, vas a recibir información. ¿Sí? Pero ahora, ¿de qué tipo? Texto narrativo, texto descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo. Y cada uno de ellos, chicos, tiene su razón de ser, su porqué, con qué intención está dando al estudiante esa información, qué modelo, qué ejemplos, qué tipo de lenguaje usa cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que un texto narrativo relata hechos, ¿ya? ¿Qué pregunta usa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió con el zorro cuando se lo comió el conejo? ¿No? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando el gato tuvo que, con dificultad, atrapar al ratón? ¿Qué sucedió en cuanto a fábulas, cuentos? ¿Sí? Texto descriptivo, estamos recordando, texto descriptivo cuando tú puedes describir por rasgos, cualidades acerca de un objeto. ¿Mm? ¿Cómo es tu mascota? Descríbeme tu mascota. ¿Cómo es tu papá? Descríbeme los rasgos físicos de tu papá. ¿Qué cualidades tiene tu padre? Estás haciendo ya texto descriptivo. ¿Sí? Texto dialogado, cuando dos estudiantes tienen una conversación, o sea, Pedrito, Pedrito le dice a María, ¿sabe que María cuando demos el examen vas a soplar la pregunta, ¿ya? ¿Sí? Y María le responde, no, pues tienes que estudiar. ¿Cómo te voy a soplar? ¿No? Eso es hacerte un daño, responde María. Entonces, están dialogando. Texto dialogado. De manera oral, también puede ser de manera escrita. El texto expositivo es lo que ustedes han hecho. Ustedes han grabado sus temas de exposición. Ustedes han expuesto. Ustedes han dicho y han pronunciado una información. A eso lo llamamos el texto expositivo. ¿Qué han hecho? Han explicado, ¿ya?, de forma objetiva, de forma clara, acerca de un tema. ¿Sí? Como también puedes recibir una información de un hecho, una información positiva, de algo real que ha sucedido. Tiene que ver con el expositivo. Y el último, el texto argumentativo. Cuando nosotros nos regimos a dos preguntas en un texto argumentativo, ¿qué pienso de este tema? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Ah? Defiende ideas
Claro, porque cada niño, cada niña tiene su postura. ¿Qué opinas tú del COVID-19? ¿Qué opinas? Entonces, tienes tu argumento, ¿ya? Uno, yo opino del COVID-19 que esto es una pandemia que trajo mucha calamidad, mucha catástrofe en este año. Pero otro dirá, claro, trajo mucha calamidad, trajo mucha nostalgia, mucha muerte, dirá otra persona. Pero de la pandemia yo pude aprender algo. Pude aprender qué importante es la familia, qué importante es estar con los padres en casa y qué importante es aprovechar el tiempo en casa de lo que no lo tuve antes. Entonces, dos personas pueden tener diferentes posiciones acerca de un tema. De eso se trata el texto argumentativo. ¿Ah? Así, en manera concreta, de resumen, estamos dando una introducción a lo que quiero llegar. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo se clasifican los textos? Los textos. ¿Cómo se clasifican los textos? Uno de ellos, y la respuesta es por simetría de párrafos. ¿Ya? Ojo acá a este detalle. Por simetría de párrafos. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué simetría de párrafos? ¿Cómo se come? Ya tengo hambre ya. Por simetría de párrafos. Te explico. ¿Ya? Empezamos. ¿Qué es simetría de párrafos? Miren, chicos, ustedes que están exponiendo, tienen que tener en cuenta algo. Cuando tú vas a exponer un tema, no sé si te lo dije, pero te lo repito, cuando tú vas a exponer un tema, tienes que desglosar las palabras. ¿Qué es simetría de párrafos? Pregunta general. Pero necesito definir qué es simetría. Necesito definir qué es párrafo. ¿Ya? Y esos dos, vamos a llegar a una conclusión. Simetría, sabemos que se le llama una posición que debería de existir entre dos puntos, dos elementos, una distancia, ¿ya? Y párrafo dice que es una unidad de discurso en un texto escrito, ¿ya? ¿Qué está basado? Por una idea, por un argumento, ¿ya? Párrafos también es conjunto de oraciones que tienen un sentido, ¿ya? Que tienen un sentido y que está organizado de una manera lógica. Simetría de párrafos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, profesor? La simetría de párrafos vamos a practicarlo con la idea principal. Dentro de un texto, ¿ya? ¿De qué distancia, simetría, de qué distancia, ¿ya? Vamos a buscar identificar la idea principal. Te hago recordar abajo acerca de la idea principal. ¿Ya? ¿Qué es una idea principal? Pregunta. A ver, Camila, lee por favor, ¿qué es una idea principal? Peralta. La idea principal, a ver. Camilita. ¿Estás? ¿Algo pasa con tu audio? No, no sé, no te escucho. Yo, profe. A ver, mientras Camila se acomoda, ¿quién? Yo. ¿Quién yo? Fernández. Fabián. Ya, a ver, Fabián, por favor. Creo que algo Ya. está pasando con su audio de Camila. A ver. Idea principal. La idea principal de un texto es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. La idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis, ni formula ejemplos u otras especificaciones. Muy bien. La idea principal, lo que has leído de una manera general, ¿ya? Recordatoria, ¿sí? Porque siempre ustedes saben, chicos, que cada lectura que ustedes tienen, siempre dice, ¿no? Identifica la idea principal, ¿de qué trata el tema, ¿no? ¿Sí?
Entonces, vamos a ver. Llegamos a donde quería enseñarles acá, ¿ya? Dice, un texto se puede clasificar según la ubicación de la idea principal, ¿ya? El texto tiene una estructura. El párrafo de manera analizante, sintetizante en cuadrado. Acá hay una combinación de dos, sintetizante, analizante y paralelo. Wow, profesor, ya me mareó ya, profesor. Ya, ¿qué es analizante, sintetizante, en cuadrado? Wow. Ya volé, dice. ¿Ya? Ahí está la definición de cada uno de ellos. Vamos a trabajar con la idea. ¿Eso va a venir en la práctica? ¿Ya? Hoy día no hay práctica, práctica el viernes. ¿Ya? Viernes. Vamos a trabajar la idea principal dentro de cada uno de ellos. Vamos a ver. En el primer párrafo, lo que es analizante, ¿ya? Dice, es cuando la idea principal se ubica encabezando el texto para proceder con su explicación. O sea, en pocas palabras, la idea principal dentro de un párrafo analizante lo vas a encontrar en la parte superior, ¿sí? En el párrafo sintetizante, dice, es cuando la idea principal se ubica al final. O sea, te va a dar un texto y la idea principal va a estar abajo, en la parte inferior. La sintetizante y analizante, cuando la idea principal se ubica en el centro del texto. El encuadrado, la idea principal, ya, se inicia tanto al inicio como al final. ¿Sí? Y el paralelo no va a presentar ninguna idea principal. Ejemplos. El fonógrafo. La idea principal, acuérdense chicos, que tú lo puedes encontrar como una definición, como es, ¿ya? Como es, lo principal, lo que te abre el tema, lo que te apertura dentro de un texto, ¿ya? Según mi teoría, el analizante, cuando la idea principal se ubica encabezado, arriba, superior, dentro de un texto, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? El fonógrafo es un dispositivo que se utiliza para grabar y producir sonidos, ¿ya? Eso sería mi idea principal. Parte superior, dentro de un texto o párrafo. Vamos a explicar. Número 2, el sintetizante. Dice cuando la idea principal está abajo, inferior. Sintetizante. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Dónde estaría la idea principal? Cassandra, a ver, vamos a ver, participando. Inicio. Muy bien, ajá, claro. La idea principal se fue acá al inicio. En suma, en conclusión, el fonógrafo fue un dispositivo que se utilizaba para grabar y reproducir sonidos. En este caso estamos aquí, ¿ya? Los que la vieron, bien, ¿no? Acá, el fonógrafo es un dispositivo que se utiliza superior. Y en el ejemplo que está acá, al final, ¿no? En suma, en conclusión, el fonógrafo fue un dispositivo que se utilizaba para grabar y reproducir sonidos, ¿ya? Ahí está. La idea principal lo encontré al último, eso se llama sintetizante. Mi perrita, la historia de mi perrita, hoy descansa plácidamente junto a sus retoños en un rincón del departamento. Tiene 7 años de vida, de mediana estatura y complexión gruesa. Su mirada es dulce y profunda. Ella tiene su pelaje de color blanco y café claro. Bueno, hasta ahí me está describiendo, me está hablando desde la perrita. Pero la idea principal está al último.
Último, ¿cómo concluye Perla? Llamándose la perrita, tuvo hace un mes sus cachorritos. ¿De quién está hablando? De mi perrita. ¿Sí? Mi perrita. ¿Ya? Vamos al tercero. Sintetizante y analizante. ¿Ya? Sintetizante y analizante. ¿Qué dice la teoría? ¿Cómo se ubica la idea principal en un párrafo sintetizante y analizante? ¿Qué dice la teoría? Indica cuando la idea principal se ubica al centro o en la parte intermedia del texto. ¿Ya? Al centro. Entonces, la idea principal lo voy a encontrar en el centro de acá. ¿Verdad? Vamos a ver. Entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, con las barracudas y las morenas. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Para ello cazan o sus presas con sus mandíbulas. A sus presas con sus mandíbulas y mediante el movimiento de su cabeza la desgarran y trocean. ¿Dónde Guía está? de pero hasta tiburones, pero las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. ¿Todo eso sería? Claro, muy bien, porque me está hablando ahí los depredadores, ¿a quiénes son en sí, no? ¿Quiénes son en sí? ¿De qué me está hablando? La idea principal. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores, son sin duda la idea principal está en el centro. A eso se le llama párrafo sintetizante y analizante. ¿Sí? Vamos a ver acá. A ver, Carla Valeria, lee los elementos de la comunicación. A ver. La información que se maneja en las comunicaciones se transfiere gracias a la naturaleza del mensaje portado de dicha información. El mensaje parte de una fuente o emisor y a través de un medio o canal llega a un destinatario o receptor. Dicho mensaje transporta la información respectiva con ayuda unos signos organizados según unas reglas. Muy bien. ¿Dónde está la Sería idea desde principal? el mensaje hasta rector. Fabiana, Sí, profe. ¿dónde está la idea principal? Creo que me El comentaste. mensaje en el centro. El mensaje parte de una fuente o emisor y a través de un medio o canal llega a un destinatario o reactor. Todo eso. Ah, muy bien, claro. Fácil, ¿no? Fácil. ¿Ya? Gracias, Carlita, por tu lectura. Gracias, Fabiana, ¿sí? Por tu participación. Entonces, un párrafo sintetizante y analizante es cuando la idea principal tú lo encuentras en la mitad, al medio o intermedio de un texto, ¿sí? La idea principal. Vamos al cuarto. Cuarto punto, encuadrados. ¿Qué dice la teoría de encuadrados? ¿Ya? Cuando la idea principal se ubica tanto al inicio como al final, ¿ya? Tanto al inicio como al final. ¿Alguien logró ver? Con el viento, emiten un aroma perfumado. Árboles como estos no deben ser talados nunca. Muy bien. Ahí serían los árboles de eucalipto einen una altura respetable y árboles como estos no deben ser talados nunca. Claro. Ideas principales en la parte superior e inferior. ¿Ya? Dentro de un texto. Muy bien, Luis Jairo. Vamos terminando. Paralelo. ¿Qué dice la teoría del paralelo? ¿Qué dice? De un párrafo paralelo, de un texto. ¿Qué dice? ¿Habrá idea principal acá? En el primer párrafo de donde dice Bolivia. ¿Habrá idea principal donde dice las bibliotecas? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Mi Amori, ¿qué dices? ¿Habrá idea principal? Mi Amori. Sí,
Sí. ¿Ya? Sí, estaba viendo los árboles de eucalipto para ver cómo son y tener una idea de ellos. Estamos acá en paralelo. Paralelo. Oh, es de que como estaban hablando de los árboles de eucalipto, entonces fui a Google y fui a buscar árboles de eucalipto para ver cómo son y sacarme una idea. Ah, ya. Ah, ya. Ahora, en texto paralelo, se hace la utilidad de la idea principal en texto paralelo. A ver. A ver, Mía, lee acá. A ver. Paralelo, léelo. La número 5. Son los que tienen varias ideas sin que una sea jerárquicamente superior a las demás. Son las que tienen varias ideas, dice, sin que una sea mejor que la otra. O sea, no hay alguien principal acá. Todos son protagonistas. Acá en el ejercicio 5. ¿Sí? Lee, por favor, Mía. Ahora sí, en Bolivia, léelo. Las necesidades de los usuarios. Las bibliotecas infantiles solo permiten el material bibliográfico necesario para los estudiantes de ciclo básico o secundario. Muy bien. Pregunta, ¿habrá idea principal, Marcelo, acá? Todos hablan de diferentes bibliotecas, pero ninguno está diciendo que es mejor, que es peor. Claro, No, ninguna biblioteca. profesor, todas son muy importantes. Todos son importantes. No hay una mejor que la otra. Así que todo te brinda una información dicha. ¿Sí? De manera coherente, lógica, clara, lo que se puede decir, ¿no? Y expresar. Bueno, chicos, hasta ahí hemos terminado. Cuídate, profe. El próximo viernes, la práctica, estudien, por favor, estudien, ¿ya? Vamos a tener práctica el próximo viernes, ¿ya? Muy bien, espero que no haya dudas, preguntas. Me queda un minuto, de repente, para resolver sus dudas, preguntas. ¿Ninguna pregunta, Casey? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Todo claro, Samir? Muy bien, ¿ya? Este es el cuadro, chicos, central de toda la clase. Los 5 puntos, ¿ya? Estúdienlo, léanlo, ¿sí? Muy bien. Gracias por su atención, chicos. Cuídense mucho, aliméntense, ¿ya? Siempre con el Dios, protocolo, profe. ¿ya? Un gusto, un gusto. Gracias por su atención, de verdad, ¿ya? Gracias. Felicitaciones a todos, ¿ya? Gracias por su participación también, ¿ya? Bye bye. Cuídense mucho, chicos, ¿ya? Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Nos vemos, chicos. No llores, Fabiana, no llores, no llores. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho, ¿ya?